Muy bien, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión pues les habla Daniel y en este caso voy a hacer un video explicando la creación de un programa con una base de datos en SQL y un CRUD en Visual Basic. En este caso voy a dividir el video en dos partes. En la primera parte voy a explicarles desde cero cómo creé mi base de datos. Obviamente acá ya está todo creado, sin embargo yo voy a ir explicando cómo creé cada cosa. Bien, lo primero que nada es que creé la base de datos llamada RENAP. En este caso mi programa se basaba en una entidad llamada RENAP que se encarga de ingresar nombres de recién nacidos, así como todos sus datos y los datos de sus padres, de su madre y de su padre. En este caso lo primero que hice fue crear la base de datos de RENAP y luego me conecté a la base de datos. Entonces con el comando use y con el nombre de la base de datos RENAP, al ejecutarlo nos conectamos a la base de datos. En este caso voy a demostrar. Le damos en execute y nos conectamos ahí a la base de datos. Bien, lo siguiente que hice, obviamente ya no voy a crear las tablas nuevamente ya que me lanzaría un error, pero voy a explicar cómo creé las tablas. En este caso, al examinar cuáles eran los campos que iba a utilizar, en eso me basé para crear cada tabla. Probablemente esté dejando una imagen en pantalla de la hoja de inscripción, por así decirlo, en la que me basé para crear cada tabla. En este caso la primera que tenemos es esta llamada datos. En esta llamada datos van los datos del menor. Como nuestra llave primaria tenemos el código único de identificación. El tipo de dato BigInt me va a permitir ingresar arriba de lo que me permitiría un int simple. Esto lo deduje ya que en pruebas antes de tener el programa ya terminado, al probarlo con int no funcionó. Así que utilizando el BigInt ya pude ingresar los 13 dígitos que requiero para formar un código único de identificación. Posterior a esto vamos con el nombre. El nombre es un nvarchar de 50 y el apellido también, ya que no podemos deducir cuántos nombres va a tener una persona, pues este sería un número bastante decente para poder almacenar los nombres y los apellidos de una persona. Luego seguí con la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. En este caso tal vez se ven muy grandes, por así decirlo, los espacios que le asigné a fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. En este caso pues ya en pruebas con el programa, intentando con números más bajos que este, casi llegaba al límite. Entonces creo que 100 es un número bastante decente para poder almacenar el lugar y la fecha de nacimiento. Más que todo el lugar de nacimiento. La fecha de nacimiento podríamos decir que podría ser menor a 100 siempre. El lugar de nacimiento no, ya que hay lugares con nombres muy largos. Y ya en la siguiente parte del video voy a mostrar a qué me refiero con lugares bastante largos de donde nacen las personas. Al final en esta tabla llevamos un campo más que en las otras, que es género. En este caso el género del niño que vamos a ingresar o del nuevo ciudadano, por así decirlo. En este caso tenemos suficiente con nvarchar 10, ya que vamos a introducir masculino o femenino. Y como dije al principio, creé la primary key, que es mi código único de identificación. Luego pasamos a la creación de la tabla de datos de la madre. En este caso mi código único de identificación también es un BigInt, como anteriormente les mencioné, para poder almacenar los 13 dígitos de un código único de identificación. Acá también puse en nombre y apellido 50, ya que así como expliqué anteriormente, necesitamos almacenar varios nombres, en muchas ocasiones de 2 a 3 nombres, y en apellidos pues 2 apellidos. En este caso en apellidos creo que tendríamos bastante espacio con 50 caracteres, y en nombre con 50 caracteres creo que estamos también bastante sobrados, aunque habría nombres más largos, pero por ser un programa bastante básico lo dejé en 50. Luego vamos con la fecha de nacimiento, que también es 100, y el lugar de nacimiento de la madre también es 100, ya que por los motivos que expliqué anteriormente de los lugares con nombres demasiado largos y por cómo van insertados en el programa, y eso lo vamos a ver después.
Y también la llave primaria es el código único de identificación de la madre. Y por último, vamos con la creación de la tabla de datos para insertar al padre. En este caso también tenemos un código único de identificación BigInt, el nombre nvarchar50, el apellido que lo creé también nvarchar50 y la fecha de nacimiento nvarchar100 y lugar de nacimiento nvarchar100. Creo que en todas las tablas más o menos utilicé los mismos campos. En este caso pues así fue como creé cada tabla. Luego, para ver los datos vamos a seleccionarlos. Aquí les voy a mostrar cómo se ven las tablas. Obviamente ya van a tener algunos registros. Esto dado a que yo ya he probado el programa en Visual Basic y ya he insertado datos. Entonces van a ver ahí algunos datos. Obviamente no se ven acá ya que los inserté del programa, pero más o menos para tener el ejemplo de cómo se ven. Ahí vemos a los datos de un menor. En este caso son mis datos, ya que los utilicé como ejemplo. Luego vamos con los datos de la madre. Ahí son ejemplos, no, ahorita vamos a ver otro ejemplo donde ya tienen relación. En este caso vamos con la tabla del padre. En este caso este es el nombre de la tabla y le damos en ejecutar y pues ahí vemos otro nombre de ejemplo. Bien, la tabla drop table la utilicé porque en el proceso de creación fue cuando me di cuenta que no me iban a alcanzar los espacios en ciertos campos. Entonces tuve que hacerle un drop a cada tabla para poder aumentar los espacios, de cada campo para que pudiera almacenar los datos correctamente y de una manera más cómoda. Y aquí pues este fue un campo que también inserté desde aquí, desde la tabla, para probar si funcionaba. Y luego también este delete from datos es porque se me había olvidado llenar un campo desde el programa en la tabla de la mamá. Entonces esta fue como una manera sencilla para poder borrar ese registro y desde el programa poder volver a insertarlo. Bien, y así fue como creé la base de datos. En este caso pues ya mostré cómo fueron creadas la base de datos, cómo creé cada tabla y algunos detalles acá que expliqué ahorita para que no quedara duda de por qué estaban todas estas sentencias aquí. Bien, esta fue la primera parte del video y para la próxima parte del video voy a explicar cómo funciona mi programa y la conexión hacia esta base de datos. Sin nada más que agregar, gracias por ver esta primera parte.